Ejercicio de la política en la República Dominicana en cada era y cada tiempo para y alumbra lo que es el liderazgo emergente que conecta y sintoniza con lo que es el elector. En esta oportunidad tenemos un exponente de esa renovación política que reclama el país como aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Con nosotros, Luis Miguel Lecams. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Khalil, Luis, muchísimas gracias por la invitación y a los amigos televidentes por poder compartir con ustedes este programa. Qué bueno. Luis Miguel, la pregunta obligada, ¿qué te motiva, verdad? Un muchacho joven, en un partido que no es de los tradicionales, ¿qué te motiva a buscar una candidatura presidencial en estos momentos? Muchísimas gracias por la pregunta. Luis, fíjate, lo que me motiva es lo que me motiva a accionar políticamente. Todos sufrimos de la política, sufrimos la política en este país. Cualquier país, pero este es el nuestro. Sin embargo, ante las quejas de las problemáticas, de los inconvenientes, hay dos alternativas. O quedarse de brazos cruzados y limitarse a emitir sus quejas con fundamento, o también a actuar. Y efectivamente nosotros somos del criterio de que la política no es solamente una opción, la política es una obligación cívica. Y es por eso que desde ya hace un buen tiempo hemos estado ejerciendo la política de manera directa. ¿Por qué la posición y la aspiración? Mira, en esta realidad política en la que nos encontramos, y la verdad no se puede tapar con un dedo, es que el PLD que gobierna actualmente, pero también los presidentes y partidos que han gobernado el país anteriormente, han demostrado que no tienen el interés de solucionar los problemas básicos de la República Dominicana. Y esa realidad, que vuelvo y digo, por más vuelta que se le dé, está ahí, pues tiene que estudiarse por qué. Nosotros somos del criterio que eso viene simple y llanamente porque en el país existe más que una democracia, más que un sistema político democrático, existe un sistema político de complicidades en oposición a un sistema de régimen de consecuencias. Entonces, si queremos vivir en democracia plena, real, y disfrutar los derechos de libertad que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, pues tenemos que activarnos políticamente y tenemos que crear una fuerza política con credibilidad. Credibilidad que lamentablemente no tienen los partidos que nos han gobernado. Entonces, el PRSD, el Partido del Toro, como también se le conoce, es un partido que está reconocido por la población por ser el único partido del sistema que nace, su acta de nacimiento señala que la razón por la que nació no fue un tema de usted quiere ser candidato, el otro quiere ser candidato, tampoco fue un tema de liderazgos internos del partido, fue un tema de principios. Pero además de esa acta de nacimiento que los diferencia de todos los demás partidos del sistema, durante los 10 años que tiene el partido de vida, en todas sus actuaciones ha mantenido esa línea de trabajo vertical, indistintamente de que eso signifique, como en efecto lo significa muchas veces, sacrificio. Pero sacrificarse en la labor política por la nación, por el país, por lo que es correcto, pues siempre va a ser preferible que soltarlo. Por eso, esa realidad política que queremos mostrarle al país, esa alternativa con credibilidad, la estamos construyendo desde el Partido del Toro. Sin embargo, Luis Miguel, has hablado de algo de complicidad y de un mal sistémico. Así es. Sin embargo, cada torneo electoral, la gente generalmente se agolpa a nivel de votación por las mismas antiguas siglas. En ese caso, está claro que defines el qué, que es una alternativa nueva como el PRSD. La pregunta sería, ¿cómo llevar a la población a engrosar, a interesarse y apoyar una propuesta nueva basada en los principios como la del PRSD? Mira, Khalil, lo que tú señalas igualmente ha sido la historia real. Ahora bien, ¿por qué? Porque las alternativas que se han planteado no tienen credibilidad. El sistema de complicidades ha puesto al país a elegir entre cuál es menos malo o cuál se vende como menos malo, que tampoco siempre una cosa es de la mano con la otra. Entonces eso no puede seguir siendo la realidad. Mira, el partido de gobierno tiene su problema interno. Los partidos de oposición tradicionales, como tú le llamas, también han mostrado sus temas internos. El país no puede seguir esperando la expectativa de lo que allí dentro pueda definirse para entonces decidirse a actuar. Y es un tema fundamentalmente de decisión.
Si hay personas que quieren, como las hay, y nosotros somos señal de eso en lo que el partido ha estado trabajando en los últimos años para ampliarse, que quieren desarrollarse políticamente, hacer una carrera política sin tener que hacer una fila para entrar, pero tampoco sin tener que buscar un padrino, entonces el PRS tiene las puertas abiertas. Y digo que es demostración de eso lo que el partido ha estado viviendo en los últimos tiempos, porque con esta política de puertas abiertas estamos creando estructuras que el partido o ya no tenía o habían estado debilitadas. Y eso evidentemente es un compromiso de trabajo. Estamos en construcción. Ahora, aquellas personas que quieren simple y llanamente aprovechar alguna coyuntura, bueno, eso se evalúa, pero evidentemente el criterio y la decisión que tenemos es construir. Y el sistema de complicidades que existe no puede ser eterno. Es un sistema que ya está muy agotado. El 2017 fue una señal clara de que la nación está hastiada de lo que ha sido la complicidad estatal sistémica y está reclamando diferencias. Pero diferencias que no solamente se vendan como tal, sino que sean realmente, porque hay mucha gente que señala simplemente, no, tenemos que buscar cosas nuevas. Sí, efectivamente, pero la novedad no significa que sea buena porque sea nueva. Tiene que ser nuevo y bueno. Claro. Y vuelvo y digo, no solamente cómo se venda, sino cómo actúe. La mejor carta, perdón, para terminar esta idea, la mejor carta de presentación que nosotros podemos señalar al país es justamente más que lo que uno pueda decir, que habrá gente que creerá, habrá gente que no creerá, es lo que ha sido la historia de nuestra organización. Luis Miguel, aprovechando que también eres secretario general, Así que es. es el puesto de un partido político, que es político operativamente hablando. Así es. ¿Qué están haciendo ustedes para que la sociedad, para que la gente se interese por integrarse a esas estructuras de las cuales Claro. estás hablando? Bueno, nosotros desde el año pasado hemos estado ejecutando una política de puertas abiertas. Y agregamos nosotros de puertas abiertas con ojo pelado. Porque evidentemente hay que tener Explícame eso. apertura. O un colador. Bueno, es puertas abiertas, pero... Es de la capital el muchacho. Ese no. Pero ¿qué pasa? También. Que mucha gente entiende de manera correcta o incorrecta, cada caso hay que analizarlo de manera particular, que la política es un centro de corrupción, que lamentablemente en muchos casos es cierto, que la política es una herramienta para el lavado de dinero, que lamentablemente en muchos casos también es cierto. Entonces, para proteger lo que es ese legado del país, que es el PRSD, el Partido del Toro, decimos puertas abiertas con ojos pelados. Y en ese proceso de apertura y de conversación con dirigentes nacionales, locales, provinciales, municipales, etcétera, en todo el territorio nacional y en las comunidades de dominicanos en el exterior, sencillamente lo que estamos es construyendo esa nueva alternativa. Y esa nueva alternativa no solamente la estamos construyendo de arriba hacia abajo, estamos formando un programa de propuestas concretas con la participación de todo el país, de las gentes. Simple y llanamente con esa apertura estamos construyendo algo que tenga credibilidad y legitimidad real. No simplemente un eslogan, una marca, una calcomanía, no. Tenemos que construir algo como lo que estamos diciendo, que tenga arraigo fundamental en la población. Yo le hago ya la pregunta al aspirante presidencial y doy la primera, puesto que por nuestras redes sociales la gente interactúa con nosotros, y @VianneyJR te manda a preguntar en función de lo que ha acontecido con el dictamen de medida de coerción para esta joven que intentó practicarse el aborto. ¿Qué harías tú como presidente de la República para evitar este mal que afecta a la sociedad dominicana? El problema particular que señala, y muchas gracias por la pregunta a quien lo mandó, es un problema evidentemente muy complejo, porque hay temas fundamentales, de derechos fundamentales, que están en contravención. Al final del día, lo que ahí se está planteando es, por un lado, quienes entienden que el derecho a la vida tiene una cobertura total, por decirlo de alguna manera, o no tiene límites, y quienes entienden que el derecho del individuo también tiene una cobertura total. Y en esa interacción, en ese encuentro de situaciones, siempre habrá conflicto. Lo que realmente es interesante y lamentable es que situaciones complicadas no se les brinde las atenciones médicas necesarias por temor fundamentalmente al profesional, al galeno. Y ese temor
bien fundado, lamentablemente también en nuestro país, está por la persecución penal. Pero eso tenemos que buscar una forma de que esas situaciones como la que tú señalas no se puedan seguir presentando. Hay que brindar atención en situaciones particulares. Evidentemente no es un entra en todo, porque tampoco podemos relajar lo que es una realidad, la vida, pero tampoco podemos poner en riesgo a una madre, sobre todo en situaciones particulares, como son los casos de las eximentes que se ha planteado. Nosotros entendemos que eso debería ser lo correcto, pero evidentemente la sociedad tiene que llevarse un proceso profundo de discusión y no solamente en una situación de plantear posiciones sin buscar un punto intermedio en la medida de lo posible. La ley de partidos, aprovechando esa pregunta de Khalil, la ley de partidos, la posición de la organización, ¿se ha resumido a primarias abiertas o cerradas? Sabemos que eso es más amplio. En sentido general, ¿cuál es la posición del PRCD en torno a la ley de partidos? En primer lugar, respecto a esa pregunta, yo quiero señalar para que los amigos televidentes lo recuerden, algunos que lo saben y lo sepan, quienes no lo han percatado, es que en la República Dominicana, si bien es cierto es necesaria una ley de partidos, ese problema no resuelve los principales problemas. De hecho, el PLD le ha interesado plantear la discusión limitándola a una ley de partidos. Cuando una ley de partidos no señala que quien viola la ley electoral tiene que sufrir penalizaciones, incluyendo potencialmente la pérdida de la candidatura a la que aspira. Cuando una ley de partidos no señala el límite del uso de recursos, no solamente los públicos, sino de todos, de toda naturaleza, eso lo señala una ley electoral. El PLD no le ha interesado que el país discuta una ley electoral. Ha tratado de ponerle, con cierto éxito, el nombre exclusivo de ley de partidos. ¿Y por qué? Porque el sistema de complicidades que existe en la República Dominicana, en donde usted llega a una posición y el que estaba ahí, que hizo lo mal hecho, tiene la tranquilidad de que cuando usted llega no va a ser perseguido por temor a que se le revierta la tortilla mañana y entonces se repite ese ciclo una y otra vez, no se resuelve con una ley de partidos. El PLD tiene un problema interno, que es el tema de las primarias, entre el liderazgo del presidente Medina y el liderazgo del presidente Fernández, dentro del PLD. Pero la gente tiene que recordar que si el PLD quisiera hoy, sin ninguna otra ley, poner sus primarias abiertas, lo puede hacer. Pero si el PLD quisiera hoy poner primarias cerradas, sin ninguna otra legislación nueva, también lo pudiera hacer. Esa es una discusión interna que el PLD ha querido narigonear al país para tratar de que beba de esa agua a la fuerza. Y no hay por qué poner el país en eso. Eso es un problema fundamentalmente de ese partido. Cada partido tiene el derecho de decidir cómo se hacen sus cosas de manera interna. Ahora, lo que sí tenemos que trabajar es que hay una ley electoral y de partidos, pero sobre todo electoral, que garantice que quien esté comprando y vendiendo cédulas tenga consecuencias, que garantice que los recursos públicos no sean el botín de guerra de quienes están en el poder, pero también que garantice, y esto es muy importante, que todos los partidos, todos los candidatos, es decir, que el proceso electoral completo tenga un límite de uso de dinero, porque hemos visto que las campañas son zafras. Dinero va y dinero, que además, como decía hace un momento, potencia el lavado de dinero, dinero sucio, dinero proveniente del narcotráfico y otras fuentes ilegales. Eso, además de establecer ciertas reglas, tiene que establecerse poniéndole un tope. Ese tope va a abaratar los procesos electorales, hacerlos menos traumáticos. Dinero que se puede utilizar hoy en brindar salud, se utiliza en política y corrupción. Dinero que se tiene que utilizar en educación, no solamente en construcción, sino también en calidad de la enseñanza, se puede usar en eso, pero no lo hacen. Entonces, si el PLD realmente está interesado, que es quien tiene que estarlo porque está en el poder, en que exista un sistema de democracia, tiene que comenzar. Bueno, correcto. Si hay sinceridad, y como decía hace un momento, lo que ha demostrado los hechos es que no hay un interés de resolver eso. Luis Miguel, uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad dominicana, y te lo pregunto como aspirante presidencial, es el tema de la permanente y creciente ocupación haitiana en el país. Recientemente hablamos de que 18 camas y apenas una parturienta dominicana, el resto nacionales haitianas. ¿Cuál sería tu posición como aspirante presidencial en cuanto a este tema? Mira, esa realidad, ese problema grande que existe en este país, hay que decir que realmente es un problema.
Pero hay que tener cuidado y no dejarse llevar de que ese problema, que es real y es grave, se convierta en una campaña de miedo o en una campaña de buscar aterrorizar el sentimiento patriótico que todos tenemos o debemos tener. Y el problema de ese particular es simple y llanamente que además de que la frontera es una imaginación de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, en el sentido de que cuando dicen las máximas autoridades de dicha dependencia que la frontera está controlada, yo le digo sí, efectivamente está controlada, porque quien pasa por ahí es quien paga, punto, y más nada. Entonces está bajo control económico, eso es la realidad. Negocio. Es un negocio, pero el país generalmente solamente se vuelca hacia eso y tenemos que ser responsables. También hay que señalar la cantidad de indocumentados haitianos y de otras nacionalidades que trabajan en la República Dominicana de manera ilegal. Entonces es, y tú eso lo sabes muy bien, Khalil, un tema sencillo de oferta y demanda. Si la demanda simplemente se reduce o desaparece, pero se reduce considerablemente, efectivamente la inmigración o el deseo de inmigrar va a reducir porque no habrá oportunidades de mejorar las calidades de vida de esos inmigrantes. Entonces buscarán otros destinos o al menos buscarán tratar de hacerlo por la vía legal. Claro, eso es un problema para cualquier político que quiera repostularse a la posición de la presidencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las áreas donde más mano de obra ilegal se contrata, por decir una, es el tema de la construcción. La agricultura. También. Pero bueno, ¿qué presidente de la República que quiera repostularse va a poner las reglas para hacer búsquedas, allanamientos, como se le llame, a los centros de empleo de personas ilegales? ¿Por qué? Porque necesitan tener el favor de, volvemos al régimen de complicidades, al favor de sus funcionarios y el favor de toda su gente para volver a repostularse. Luis Miguel, finalmente, porque el tiempo en televisión es corto, tú eres un hombre también que has hecho televisión, ¿alguna expectativa referente al discurso de rendición de cuentas del presidente Medina que se llevará a cabo el próximo 27 de febrero? Si usted me hubiese hecho esa pregunta hace 5 o 6 años, tal vez yo le hubiese dicho pero que las es ahora que usted está aspirando, ahora que no interesa saberlo. Pero y ahora que estamos hablando también, porque siempre es interesante saber ustedes sea 5 años atrás o hacia adelante. Claro. Pero si usted me hubiese hecho esa pregunta hace 5 o 6 años, yo le hubiese potencialmente, puedo decir que el país estará a la expectativa de las novedades que pudiera traer esa intervención. Pero con dolor del alma y con sinceridad les digo que lamentablemente el país y nosotros como parte del mismo no tenemos ninguna expectativa porque esos discursos se han convertido en un show, se han convertido en una herramienta publicitaria, mediática, de arengar a sus bases sin mostrar resultados concretos. El mejor ejemplo de ello, sea en ese escenario o no, fue el famoso discurso del tiburón podrido, que ha sido ya digerido, además de masticado. Si alguien quisiera suscribir, apoyar tu candidatura con el partido, ¿alguna vía específica para Por pedir? supuesto, muchísimas gracias. Todo aquel que quiera desarrollarse políticamente, pero señalo, sin tener que tener un compromiso con un pasado oscuro, así como quiera plantearle a su comunidad una verdadera alternativa con credibilidad, puede hacerlo a través del PRSD. Nuestras redes sociales están allí, por todas ellas, así como las vías telefónicas también están en las redes sociales. Acérquese. El partido y sus dirigentes están con toda la intención de abrir las puertas, no para que usted sea un instrumento, esto es importante para quienes saben de política, no para que usted sea un instrumento y se le utilice, como por ejemplo a una de las compañeras del programa de ustedes se le hizo hace 2 años, sino también para que sea parte de la decisión de la construcción de una verdadera alternativa con credibilidad. Bueno, Luis Miguel, gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Seguimos y agradeciendo a Luis Miguel de Causa, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Continuamos en breve en su diálogo urgente.